Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Blanco y vengo a hablarles esta vez de Yayoi Kusama. Ella es una artista japonesa, eh, nació en 1929 y tuvo una infancia bastante compleja porque nunca recibió apoyo de su mamá ni de su papá para ser artista. Cada vez que ella pintaba, su mamá se hacía detrás de ella y le rompía todos los dibujos. Y aparte de todo, su familia era pues adinerada porque tenían una industria de semillas. Entonces la idea era que ella se hubiera casado con un hombre rico para pues seguir esta tradición de las semillas. Y por ejemplo, su papá tuvo que cambiar de apellido por el apellido de su mamá. Entonces, ellos tampoco se querían, entonces siempre fue bastante compleja la situación con su familia. Y no solamente eso, sino que también su mamá mandaba a espiar a su papá porque pues él era infiel. Entonces ella, mientras iba, y generalmente era en el campo, empezó a tener unas alucinaciones. Entonces ella se asustaba mucho y su manera de lograr hacer catarsis sobre eso fue pintando, pero siempre nadie le creyó sobre esas alucinaciones que ella tenía. De ese momento nace como su interés por la psicodelia, la repetición y los patrones, precisamente porque sus alucinaciones eran con flores vivientes, los círculos. Entonces esta era su manera de expresarse. Ella en 1957 decide irse para Nueva York, ella buscando una manera de subsistir porque su mamá le dio un dinero y le dijo, ajá, pues no puedes volver. Entonces ella también, tratando de hacerse conocer en Nueva York, empezó a trabajar, bueno, a exponer en ciertas galerías, empezó a acercarse a ciertos artistas. Algunos la apoyaron, otros no. Una de sus obras, digamos, más interesantes fue en la Bienal de Venecia en 1993, pero fue porque un amigo de ella fue expositor directo en la Bienal y él intercedió para que ella pudiera exponer. Su obra en este momento fue un montón de esferas de vidrio que se llamaba Narciso, la exposición, y ella las vendía a $2. Y todo el tiempo ella estuvo con un kimono, todo el tiempo. Las personas encargadas de la Bienal le dijeron como, usted no puede hacer eso, usted no puede vender esas obras y más a ese precio. Entonces pues ella les decía como, ¿por qué no puedo vender mis obras a $2 si es lo que vale una hamburguesa, es lo que vale un helado? ¿Por qué no puedo venderlo yo a ese precio? Entonces le dijeron, no, ¿sabe qué? Usted váyase de acá. Entonces ella no se fue, ella lo que hizo fue cambiarse y se puso una truza roja y se posó sobre toda esa cantidad de bolitas rojas, de bolitas de vidrio. Entonces empezó a hacerse así una publicidad muy grande, empezó a hacerse conocida, entonces ya empezaron los críticos como a fijarse más en ella, pero también traía una manera en que los críticos la criticaban y otros se interesaron por ella y por su arte, pero generalmente ganó más disgusto, más no generó, o sea, le decían que era una payasa. Entonces no lograron ver que su arte podía tener algo mucho más detrás de eso que solamente estaban viendo ellos. Aquí vemos una imagen de ella en la Bienal
con su kimono, y estas eran las bolitas que ella estaba vendiendo a $2. Ella empezó a explorar el performance, ya ella, digamos, su reconocimiento empezó a ser cada vez más, y ella se empezó a enfocar más hacia el lado de la paz. Entonces ella empezó a pintar a la gente con lunares, pero en sus cuerpos desnudos, y ella le mandó a Nixon en ese momento una carta diciéndole que pensara más bien que con la guerra no se ganaba nada y sí se ganaba mucho con la paz, y que porque más bien no se dejaba pintar así, con sus lunares que ella pintaba. Pero pues obvio eso no quedó en nada, pues porque el presidente de Estados Unidos cómo iba a dejarse pintar por un artista, y más japonesa, entonces pues mucho menos. Eso es importante, sobre todo esto de la paz, porque empezó a enfocarse mucho en esto. Entonces ya digamos que su arte, y más enfocarse a que fuera conocida, empezó a quedar a un lado, y empezó ella a ser más como por interceder por la paz, y que pues no la guerra se detuviera. Eso hizo que su popularidad descendiera. Entonces ya no la consideraban como artista, sino que ella era como se había enfocado en otros tipos de intereses que no era el arte, entonces pues que ya no valía la pena comprar arte de ella. En los años 70 volvió a Japón, pero ella siempre con sus reivindicaciones así bien exageradas, bien llamar la atención, toda esa información llegó a Japón, y en el pueblo en el que ella vivía, eso fue toda una revolución, porque pues la trataban de payasa, que su arte no valía nada. Entonces venir a ratificar toda esa historia de que su mamá le decía no artista, y más bien cásese con otro, con una persona rica. Entonces venía como a chocar con todo esto y a darse cuenta como que efectivamente en Japón no había cambiado ninguna visión sobre ella como artista ni como persona. Incluso hay una anécdota que la borraron de los libros de su colegio, porque era una vergüenza tener una graduada como ella. Entonces ella igual siguió todo el tiempo con sus alucinaciones, pero aquí ella ya empezó a sufrir depresiones. Entonces fue cada vez más compleja su situación, su mentalidad, su psique, su sentir. Entonces, pues ella en medio de esto, ya después de mucho tiempo, además que ella nunca fue reconocida como artista, no volvió a ser reconocida como artista, y sus depresiones y sus alucinaciones cada vez más frecuentes se juntaban un montón de cosas psiquiátricas, que ella se internó en un hospital psiquiátrico. Este hospital psiquiátrico hacía terapia con el arte, entonces pues ella se prefirió inscribirse en este hospital psiquiátrico a seguir rodando, y más bien poder tratar sus alucinaciones. Aquí se han dado cuenta que ella sufría de una enfermedad neurológica, y por eso era que ella repetía la repetición, y los patrones que ella ve también es por su enfermedad psicológica, neurológica. Luego de todo esto, de que ella estuviera en el hospital psiquiátrico recluida todo el tiempo por voluntad propia, ella empezó a escribir y empezó a hacerse famosa por sus escritos, y empezó a hacerse famosa, hasta el momento en que una marchante
quiso andar más en ella. Entonces fue, la buscó y le dijo que pues que ella no sabía que era artista, pero pues que había visto sus obras y que quería hacer una exposición, una retrospectiva de toda su obra y quería hacerla en Japón. Entonces esta retrospectiva se realizó en el edificio que queda al frente de Sony y pues fue un éxito total. Ya todas las personas empezaron a valorar otra vez todo lo que todo su trabajo, todo lo que en ese momento hacía. Además que ella en su momento sufrió muchos robos en su obra. Por ejemplo, uno de los conocidos es que ella fue a un sitio y encontró un barco oxidado y le empezó a tomar fotos. Se lo llevó para su estudio y le tomó muchas fotos. En la exposición que ella realizó, utilizó todo el espacio museográfico, techo, paredes, todo, puso sus fotos en el espacio museográfico. Esta exposición fue vista por Warhol y resulta que su exposición siguiente de Warhol fue tapizar todas las puertas, tapizar todas las paredes, techo, con una vaca. Entonces, y así con dos artistas más que también robaron sus ideas. Entonces ella también sufría su depresión por eso, porque sentía que por ser mujer y por ser inmigrante no se le daba el peso de artista que debía tener, sino lo que pasaba era que se le robaban sus ideas y no tenía crédito por ellas. Pero los artistas reconocidos sí tenían, pues ellos sí se llevaban los réditos por esas exposiciones. En 1993, ya ahora sí, ella, como artista reconocida, fue invitada a la Bienal de Venecia. Y esta vez sí expuso como artista invitada. Entonces, pues eso fue un logro para su carrera muy importante, porque pues exponer en una Bienal y ahora en la de Venecia, pues significa que ya no solamente ni en su país, ni solamente en Estados Unidos la conocen, sino que ya es reconocida mundialmente. Esta es mi escogencia de la obra sobre ella. Esta obra se llama Mushrooms, de 1995, y aquí podemos ver que ella maneja unas paletas de color muy interesantes, que se contrastan todos los colores, pero sigue con la repetición del punto, la repetición del círculo, y atrás esas repeticiones también de las rayas. Entonces podemos ver aquí el esplendor de ella. Pues el esplendor de ella es las calabazas, pero muestra lo representativo de su obra, siempre los contrastes de color y los puntos. Bueno, esta ha sido toda la exposición. Muchas gracias por su atención.